creciendo, siempre supe que era la segunda mejor a los ojos de mis padres. Mi nombre es Hodie, y desde que tengo memoria, mi hermano, Tommy, ha sido el niño de oro de nuestra familia. Él es 2 años menor que yo, pero de alguna manera eso nunca impidió que mis padres dejaran claro quién era su favorito. Cuando tenía 8 años y Tommy 6, recuerdo haber traído a casa una boleta de calificaciones con la mayoría de las calificaciones B y una A. Mi madre la miró y dijo, «Eso está bien, Hodie», antes de ponerla en la nevera con un solo imán. Cuando Tommy trajo su boleta de calificaciones una semana después, con todas las calificaciones A, mis padres actuaron como si hubiera descubierto la cura para el cáncer. Lo llevaron a comer helado y le compraron un videojuego nuevo. «Tommy tiene tanto potencial», decía mi padre, revolviéndole el pelo. «Llegará lejos». Traté de no dejar que me molestara. No era una estudiante de sobresalientes como Tommy, pero trabajaba duro. Mis maestros siempre dijeron que era una de las estudiantes más diligentes de la clase. Leía constantemente, novelas de fantasía, biografías, libros de ciencia, cualquier cosa que pudiera conseguir. Aprendí a buscar información en enciclopedias y, más tarde, en Internet. Pero de alguna manera, eso nunca impresionó a mis padres. «Los libros no te llevarán a ninguna parte si no puedes obtener las calificaciones que coinciden», decía mi madre cada vez que me veía leyendo en lugar de estudiar. Lo peor fue cuando Tommy terminó el 5º grado con sobresalientes. Mis padres anunciaron en la cena una noche que lo llevarían a Disneyland como recompensa. «¿Y Hot?», preguntó Tommy, mirándome al otro lado de la mesa. Mi padre se aclaró la garganta. «Hot se quedará con la abuela Rose. Ella no se lo ha ganado con sus calificaciones». Miré mi plato, moviendo mis guisantes. Tenía 13 años entonces, lo suficientemente mayor como para entender lo que realmente decían, no era lo suficientemente buena. La abuela Rose era la madre de mi madre, y afortunadamente, no se parecía en nada a su hija. Vivía en una acogedora casa a unos 20 minutos de la nuestra, con un jardín lleno de rosas y una cocina que siempre olía a galletas. Mientras mis padres llevaban a Tommy a Disneyland, pasé la semana con ella. «¿Sabes, Hodie?», dijo una noche mientras estábamos sentadas en su columpio del porche, «tus padres no entienden lo que están haciendo. Los niños deben ser amados por igual. Cada niño es diferente, con diferentes talentos y fortalezas. Tus padres creen que están haciendo lo correcto con Tommy, pero están lastimando a ambos en el proceso». Mi relación con Tommy era complicada. No éramos cercanos, pero él nunca me trató mal tampoco. Era el único en la familia que me trataba como a una persona normal. A veces lo sorprendí mirándome con lo que parecía culpa cuando nuestros padres lo elogiaban y me ignoraban, pero nunca dijo nada al respecto. Cuando cumplí 16 años, conseguí un trabajo en una cafetería local llamada Beander. Quería mi propio dinero, una forma de ser menos dependiente de mis padres. Después de la escuela, trabajaba mi turno, ganaba algunas propinas y luego me dirigía a la casa de la abuela Rose. Ella no se había sentido bien últimamente, su artritis empeoraba y a veces parecía confundida sobre qué día era. En cada visita, le llevaba pasteles frescos de la cafetería. Nos sentábamos en la mesa de su cocina, tomando té y comiendo croissants de chocolate o magdalenas de arándanos, y ella me contaba historias sobre sus años más jóvenes. «Tu abuelo era todo un bailarín», decía, con los ojos brillantes. Me levantó del suelo en la feria del condado en el 62. Esas tardes con la abuela Rose fueron las partes más brillantes de mis semanas. Con ella, no me sentía una decepción o un fracaso, simplemente era Hodie, y eso era suficiente. Pero todo cambió cuando cumplí 17 años. La abuela Rose, que se había ido debilitando cada mes, falleció mientras dormía. Estaba devastada. Ella había sido mi roca, mi refugio seguro en la tormenta de mi vida familiar. El funeral fue pequeño, solo familiares y algunos amigos de la iglesia de la abuela Rose. Mis padres estaban rígidos y formales, mi madre secándose ocasionalmente los ojos secos con un pañuelo. Tommy estaba a mi lado y en realidad me puso la mano en el hombro cuando comencé a llorar durante la elegía. Una semana después del funeral, todos nos reunimos en la oficina de un abogado para la lectura del testamento de la abuela Rose. No esperaba nada, nunca había pensado en el dinero o las posesiones de la abuela, simplemente la extrañaba. El abogado, un hombre calvo con gafas redondas, se aclaró la garganta y comenzó a leer: «A mi hija,
Margaret Williams, dejo mi casa y todo su contenido. Mi madre asintió como si lo hubiera estado esperando. A mis nietos, Jodie y Thomas Williams, dejo mis ahorros para que se dividan por igual entre ellos, $100.000 cada uno, para ser depositados en cuentas separadas, a las que podrán acceder al cumplir los 18 años. Se me cayó la boca abierta. No podía creerlo. $100.000. Era más dinero del que podía imaginar, y la abuela me lo había dejado a mí y a Tommy por igual. Miré a mis padres. La cara de mi padre estaba roja y los labios de mi madre estaban apretados en una fina línea. No parecían felices, parecían enojados. A la mañana siguiente en el desayuno, estalló la tormenta. Bueno, Jodie, dijo mi madre, con una voz falsamente dulce, ¿qué planeas hacer con ese dinero de tu abuela? Levanté la vista de mi cereal. Pensé que lo usaría para la matrícula universitaria. Mi padre resopló. Tommy mantuvo los ojos en su plato. ¿Universidad?, se rió mi madre. Cariño, seamos realistas. Puedes seguir trabajando en esa cafetería, te queda bien. La miré, confundida. ¿Qué quieres decir? Lo que tu madre quiere decir, interrumpió mi padre, es que Tommy es quien necesita ese dinero para la universidad. Sueña con Princeton, ya sabes. Es una escuela prestigiosa, mucho más cara que cualquier lugar al que entrarías. Pero la abuela dejó el dinero para ambos, dije. Sí, pero Tommy lo necesita más, insistió mi madre. Tiene un potencial real. Deberías darle tu parte a él. No podía creer lo que estaba escuchando. No, dije, con la voz temblorosa. Ese es mi dinero. La abuela quería que lo tuviera. Egoísta, escupió mi madre, con la cara roja de ira. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué es exactamente lo que han hecho por mí?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma con mi audacia. Siempre han favorecido a Tommy. Lo llevaron a Disneyland y me dejaron atrás. Nunca han celebrado mis logros. No seas tan dramática, dijo mi padre, despidiéndome con un gesto. Tommy merece las oportunidades. Él tiene futuro, y tú no. Me levanté, mi silla raspando contra el suelo. Trabajo duro en la escuela. Tengo un trabajo. Me cuido a mí misma. ¿Eso es suficiente? Eres ingrata y egoísta, espetó mi madre. Tommy necesita ese dinero más que tú. Miré a Tommy, que estaba mirando su plato, negándose a mirarme a los ojos. No es tu culpa, le dije, pero no voy a renunciar a mi herencia. Salí de la cocina, con el corazón latiéndome con fuerza. Durante los siguientes días, mis padres me hicieron el tratamiento de silencio. Pasaban por mi lado en el pasillo sin decir una palabra, hablaban a mi alrededor en la cena como si yo no estuviera allí. Tommy me lanzaba miradas de disculpa, pero nunca me defendió. Una semana después de nuestra discusión, llegué temprano a casa de mi turno en la cafetería. Al acercarme al dormitorio de mis padres, escuché sus voces apagadas. Hice una pausa, sin intención de espiar, pero luego escuché mi nombre. Ese maldito abogado dijo que no hay nada que podamos hacer, decía mi padre. El dinero es de Jodie, y solo ella puede acceder a él cuando cumpla los 18 años. Debe haber alguna manera, insistió mi madre. No podemos dejar que ese dinero se desperdicie en ella. Tommy lo necesita para Princeton. Lo sé, pero legalmente nuestras manos están atadas. Retrocedí, con el corazón acelerado. En realidad habían consultado a un abogado para intentar tomar mi herencia. La comprensión me golpeó como un golpe físico. No solo favorecían a Tommy, estaban intentando sabotearme activamente. A partir de ese momento, comencé a contar los días hasta mi cumpleaños número 18 y mi graduación. Trabajé turnos adicionales en la cafetería, ahorrando cada centavo. Apliqué a universidades, enfocándome en aquellas con buenos programas financieros. No les conté a mis padres sobre nada de eso. Cuando finalmente llegó el día de la graduación, no sentí más que alivio. La ceremonia se llevó a cabo en el gimnasio de nuestra escuela secundaria, decorado con serpentinas azules y doradas. Mientras me sentaba entre mis compañeros de clase con mi birrete y toga, escaneé la audiencia en busca de mi familia. Los asientos de mis padres estaban vacíos.
Después de la ceremonia, mientras todos abrazaban a sus familias y tomaban fotos, me quedé sola, agarrando mi diploma. Entonces sentí un toque en mi hombro. «Felicidades, hermana», dijo Tommy, dándome una sonrisa incómoda. ¿Tommy? «¿Qué haces aquí? ¿Dónde están mamá y papá?» Se encogió de hombros. «En casa. No querían venir, así que me escapé a escondidas. No saben que estoy aquí». Me sorprendió el gesto. «Gracias por venir». «Sí, bueno», se movió con los pies. «Mereces tener a alguien aquí, y lo siento por todo, ya sabes, con el dinero y esas cosas». Asentí, sin saber qué decir. No era su culpa, pero nunca realmente me había defendido. Al día siguiente, mis padres lanzaron su bomba final. «Ya tienes 18 años», dijo mi madre en la cena, con una voz fría. «Tienes acceso a tu dinero, así que necesitas mudarte». La miré, luego a mi padre, quien asintió en señal de acuerdo. Tommy estaba mirando su plato de nuevo. «¿Cuándo?», pregunté, con la voz firme. «Lo antes posible», dijo mi padre. «Mañana sería lo mejor». Había esperado esto, pero aún así dolía. Asentí en silencio, me levanté de la mesa y fui a mi habitación a empacar. No lloré. Había terminado de llorar por personas que no podían amarme. Al día siguiente, usé parte de mi herencia para alquilar un pequeño apartamento. Empacé mis pertenencias en mi auto destartalado y me fui sin despedirme. Tommy me envió un mensaje de texto más tarde ese día: «Lo siento. Se equivocan. Avísame si necesitas algo». No respondí. Estaba demasiado entumecida. Durante el verano, investigué universidades y decidí ir a la Universidad Estatal, que tenía un excelente programa de administración financiera y estaba ubicada en el estado vecino. No era Princeton, pero era una escuela sólida, y me habían aceptado con una beca parcial. En agosto, me mudé a los dormitorios, pagué mi matrícula con el dinero de mi herencia y aún me quedaba una cantidad decente. Mi compañera de habitación, Alicia, era de California y parecía gastar dinero como si fuera agua, ropa nueva, cenas elegantes, entradas para conciertos, pero la abuela Rose me había enseñado el valor del ahorro, así que tuve cuidado con mis fondos. No hablé con mis padres en absoluto, pero Tommy llamaba ocasionalmente. Me contaba sobre la escuela secundaria, sus amigos, cosas normales de hermanos. Nunca mencionó mucho a nuestros padres, y yo nunca pregunté. 2 años después, Tommy se graduó de la escuela secundaria. Me llamó con noticias. «Mamá y papá vendieron la casa de la abuela», dijo, con la voz plana. «Están usando el dinero para pagar Princeton». «Oh», dije, sin saber cómo responder. La acogedora casa de la abuela, con el jardín de rosas, vendida para financiar la educación de Tommy. Dolía, pero no había esperado menos de mis padres. Después de esa llamada, Tommy dejó de llamar con regularidad. Cuando intenté contactarlo, respondía brevemente, diciendo que estaba demasiado ocupado con la universidad. Eventualmente, dejé de intentarlo. Me lancé a mis estudios, decidida a demostrar que mis padres estaban equivocados. Me gradué con honores en administración financiera, y a través de una conexión de una pasantía, conseguí un trabajo en Harper Financial en la misma ciudad que mi universidad. No era una firma de renombre, pero era un comienzo. Mi primer apartamento era pequeño, con apenas espacio suficiente para una cama y un escritorio, pero era mío. Empecé desde abajo, trabajando en las cuentas más simples, pero era buena en lo que hacía. Tenía ojo para los detalles y una habilidad para encontrar soluciones innovadoras a los problemas financieros. En 3 años, había sido promovida 2 veces. A los 27, dirigía mi propio equipo. A los 29, era una de las gerentes financieras senior más jóvenes de la empresa, con un salario que me permitió finalmente comprar el apartamento con el que había estado soñando, un apartamento moderno de 2 dormitorios con grandes ventanas y vista al parque de la ciudad. Luego, un día, sonó mi teléfono con un número desconocido. «Hola», respondí, esperando una llamada de ventas. Jodie, la voz era más grave de lo que recordaba, pero inmediatamente supe quién era. ¿Tommy? «Sí, soy yo», dijo Tommy. «De hecho, estoy en tu ciudad ahora mismo. Hay una cafetería en Main Street llamada The Blue Door.
Podríamos reunirnos allí a las 7. Conozco el lugar. Estaré allí. The Blue Door era una cafetería moderna con paredes de ladrillo visto y plantas colgantes. Llegué temprano y elegí una mesa cerca de la parte trasera. A las 7, la puerta se abrió y entró un hombre al que casi no reconocí. Tommy siempre había sido el guapo de la familia, alto y atlético, con la fuerte línea de la mandíbula de nuestro padre y los brillantes ojos azules de nuestra madre. El hombre que entró en la cafetería seguía siendo alto, pero demacrado, su ropa colgaba flojamente en su cuerpo, y círculos oscuros oscurecían sus ojos. «Te ves diferente», dije sin rodeos. Soltó una risa sin humor. «Sí, he pasado por algunas cosas». Después de pedir nuestras bebidas, Tommy fue directo al grano. «La he liado, Jodie», dijo en voz baja. Cuando llegué a Princeton, me volví loco con la libertad. Mamá y papá siempre habían sido tan estrictos, en la universidad, finalmente podía hacer lo que quisiera, beber, drogarme, toda la escena. Para el tercer año, me echaron por drogas. Lo miré, conmocionada. Este no era el futuro que nuestros padres habían imaginado para su niño de oro. Mamá y papá estaban devastados, continuó Tommy. Pasé 3 años en rehabilitación. He estado sobrio durante 2 años. Lo siento. Pasaste por eso, dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, no quería que Tommy sufriera. No consigo un trabajo decente. He estado trabajando en una gasolinera en casa, pero el sueldo es terrible. Vine aquí con la esperanza de un nuevo comienzo. Lo estudié. ¿Qué tipo de trabajo estás buscando? Cualquier cosa decente. No soy exigente. Mi amiga Lena trabajó en RRHH de una empresa de envíos y mencionó que estaban contratando. Podría ayudar, dije. Tengo un amigo en Preston Shipping, están contratando personal administrativo. ¿Puedo decir una palabra por ti? La cara de Tommy se iluminó. ¿De verdad? Eso sería increíble, Jodie. A la mañana siguiente, llamé a Lena. Ella organizó una entrevista para Tommy, y para fin de semana, él tenía el trabajo. No era glamoroso, principalmente archivar documentos y entrada de datos, pero era un comienzo. Durante los siguientes meses, Tommy y yo volvimos a conectar. Nos encontrábamos para tomar un café o cenar una vez por semana. Parecía comprometido a mantenerse limpio y reconstruir su vida. Durante una de nuestras cenas, Tommy mencionó a nuestros padres. Intenté contarles sobre ti, dijo, empujando la pasta alrededor de su plato, sobre lo bien que te va con tu carrera y todo eso. ¿Qué dijeron?, pregunté, tratando de sonar indiferente. Tommy parecía incómodo. Me interrumpieron antes de que pudiera siquiera empezar. Papá dijo que no estaba interesado en escuchar sobre ti, y mamá simplemente cambió de tema. No tienen idea de lo exitosa que te has vuelto. 6 meses después de que Tommy comenzara su nuevo trabajo, vino a mí con un problema. Mamá y papá tienen problemas financieros, dijo mientras estábamos sentados en una cafetería. Tienen facturas médicas, deudas con tarjetas de crédito y están atrasados con la hipoteca. Podrían perder la casa. Sentí un toque de placer vengativo, seguido inmediatamente por culpa. Eso es desafortunado, dije neutralmente. Estaba pensando, dijo Tommy vacilante, tal vez podrías ayudarlos, solo hasta que se recuperen. Estaba a punto de negarme, pero algo me detuvo, el recuerdo de la voz de la abuela Rose, los niños deben ser amados por igual. Ella habría querido que ayudara, a pesar de todo. ¿Cuánto necesitan?, pregunté. $2,000 al mes cubrirían la hipoteca y ayudarían con las otras facturas. Era una cantidad significativa, pero podía permitírmelo. Bien, dije. Ayudar. ¿Quieres que les diga qué es de ti?, preguntó Tommy tentativamente. Me encogí de hombros. No importa. Solo puedes reenviárselos de tu cuenta. Solo estoy cumpliendo con mi deber filial. Realmente no me importaba si lo sabían o no. Esto no se trataba de reconocimiento o reconciliación, simplemente era lo correcto. Y así comenzó nuestro acuerdo. Cada mes, transferí $2,000 a la cuenta de Tommy, y él se los reenvió a nuestros padres. Ya sea que pensaran que era de él o de alguna otra fuente, no pregunté ni me importó.
Durante 2 años, este acuerdo continuó. Me concentré en mi carrera, Tommy mantuvo su trabajo y su sobriedad, y nuestros padres se quedaron en su casa. Una tarde, Tommy me llamó, sonando emocionado. Mamá y papá celebran su 35 aniversario de bodas el próximo mes, dijo. Van a tener una gran fiesta en el Gran Hotel, toda la familia estará allí, además de sus amigos. Y, jodie, quieren que vengas. Casi se me cae el teléfono. ¿Qué? ¿Por qué me invitarían? Creo que quieren reconciliarse, dijo Tommy, aunque no parecía del todo convencido. ¿Vendrás? Por favor. Estaré allí, y podría ser bueno aclarar el aire finalmente. Después de colgar, me senté en mi tranquilo apartamento, pensando en mis padres. Todavía no tenían idea de mi éxito, nunca se habían acercado, nunca se habían disculpado. ¿Por qué de repente me querrían en su celebración de aniversario? Algo no se sentía bien, pero a pesar de mis dudas, me sentí curiosa. ¿Cómo sería verlos de nuevo, mostrarles la mujer exitosa en la que me había convertido sin su apoyo? Contra mi mejor juicio, decidí ir. Compré un vestido nuevo, una elegante funda azul marino que costaba más que mi primer mes de alquiler en ese pequeño apartamento después de la universidad, reservé una habitación de hotel en mi ciudad natal y me tomé el día libre del trabajo. El Gran Hotel era el lugar más elegante de mi ciudad natal, una mansión victoriana restaurada con extensos jardines y una araña de cristal en el salón de baile. Mientras le daba mis llaves al aparcacoches y me alisaba el vestido, respiré hondo. Esto era. Entré en el vestíbulo del hotel, mis tacones haciendo clic en el suelo de mármol. Un cartel indicaba a los invitados la celebración del 35 aniversario de Williams, en el gran salón de baile. Seguí las flechas, mi corazón latiendo más fuerte con cada paso. Fuera de las puertas del salón de baile, hice una pausa. A través de los paneles de vidrio, podía ver a la gente mezclarse, reír, levantar copas de champán. Vi a mi madre con un vestido plateado, aceptando felicitaciones de un grupo de mujeres. Mi padre estaba cerca, luciendo distinguido con un traje oscuro. Tommy había dicho que me encontraría afuera, pero no estaba aquí todavía. Consulté mi reloj, llegué exactamente a tiempo. Respirando hondo de nuevo, abrí las puertas y entré sola al salón de baile. El salón de baile quedó en silencio cuando entré. Varias personas se volvieron a mirar, susurrando entre sí. Reconocí a parientes lejanos y amigos de la familia, personas a las que no había visto en más de una década. Vi a mi hermano al otro lado de la habitación, parado cerca de nuestros padres. Sus ojos se abrieron cuando me vio, y se acercó rápidamente. «Jodie». «Viniste», dijo, dándome un rápido abrazo. «Estaba a punto de enviarte un mensaje de texto». «Dije que vendría», respondí, escaneando la habitación. Tommy me llevó entre la multitud hasta nuestros padres. Mi madre me vio acercarme y le susurró algo a mi padre, su expresión se endureció. «Mamá, papá», dijo Tommy cuando llegamos, «mira quién está aquí». Mi madre forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Jodie, no estábamos seguros de que vendrías». «Sin embargo, me invitaron», dije. Cayó un silencio incómodo entre nosotros. Luego, mi madre me llevó por el salón de baile hasta la mesa más lejana, escondida en una esquina. Señaló una silla con una tarjeta con un nombre. Miré hacia abajo y me quedé paralizada. La tarjeta decía fracaso en una elegante caligrafía. «¿Esto es una broma?», pregunté, con mi voz sorprendentemente firme. La sonrisa fingida de mi madre desapareció. «Sabes exactamente lo que eres», dijo, lo suficientemente alto como para que los invitados cercanos lo escucharan. «Todos aquí también lo saben. Tommy nos ha estado apoyando durante 2 años mientras has estado viviendo egoístamente de tu herencia. No nos has enviado ni un centavo». Tommy apareció a mi lado, con la cara pálida. «No causes una escena», me rogó. «Simplemente siéntate, podemos hablar de esto más tarde». Miré la tarjeta con el nombre fracaso, luego la sonrisa satisfecha de mi madre. Una extraña calma descendió sobre mí. Levanté la tarjeta con el nombre, asentí y me senté en mi asiento asignado. Coloqué la tarjeta fracaso de manera prominente frente a mí, donde todos pudieran verla. La cena comenzó. Comí en silencio, ignorada por los otros invitados en mi mesa.
Finalmente, llegó el momento de los brindis. Mi padre habló primero, agradeciendo a todos por venir. Varios familiares siguieron con buenos deseos. Cuando los brindis parecían estar terminando, me levanté, con una copa de champán en la mano. La habitación volvió a quedar en silencio. La cara de mi madre se oscureció, pero casi no podía detenerme de hacer un brindis sin causar una escena. Me gustaría decir unas palabras, anuncié. A mis padres, en su 35 aniversario. Levanté mi copa. Muchos de ustedes me conocen como la decepción familiar, el fracaso. Hice un gesto hacia mi tarjeta con el nombre. Lo que quizás no sepan es que durante los últimos 2 años, he estado enviándole a mi hermano $2,000 cada mes para apoyar a nuestros padres. Las exclamaciones recorrieron la multitud. La cara de mi madre se puso blanca. Así es, continué. Ese pago de hipoteca, yo. Esas facturas médicas, yo. El dinero provino de mí, no de Tommy, él solo era el intermediario. Me volví para mirar directamente a mis padres. Lo hice porque, a pesar de todo, pensé que era lo correcto. Pero ahora veo que nada será nunca suficiente para ustedes. Así que consideren esta noche mi renuncia a esa responsabilidad. Me senté, bajé mi copa y recogí mi bolso. Felicidades por 35 años de matrimonio. Que disfruten muchos más sin mi apoyo financiero. Acababa de llegar a mi auto cuando escuché voces llamando mi nombre. Mis padres corrían a través del estacionamiento hacia mí. Jodie, espera, llamó mi padre. Necesitamos hablar de esto. No hay nada de qué hablar, dije, desatando mi auto. No puedes simplemente dejarnos, dijo mi madre, su anterior hostilidad reemplazada por el pánico. Necesitamos ese dinero. Deberían haber pensado en eso antes de etiquetarme como un fracaso frente a todos los que conocemos, dije. No lo quisimos decir, dijo rápidamente mi padre. Fue solo una broma que fue demasiado lejos. Una broma, me reí. Como cuando me dijiste que no valía la pena ir a la universidad, o cuando me echaron el día después de la graduación. Fueron también bromas. No tuvieron respuesta para eso. Durante años, intenté obtener su aprobación, dije, y aún así, lo único que valoran de mí es mi dinero, que ni siquiera sabían que era mío hasta esta noche. Subí a mi auto. No me llamen. No me envíen mensajes de texto. Terminamos. Una semana después, Tommy vino a verme. Solo quería disculparme, dijo. Lo que hicieron fue horrible, y no tenía idea de que lo estaban planeando. Te creo, respondí, pero ya terminó. Quise decir lo que dije. Ya no los voy a ayudar. Tommy asintió. Entiendo. No te culpo. La vida siguió. Me concentré en mi carrera, que continuó floreciendo. Me tomé unas vacaciones en Europa, algo que siempre había querido hacer. Empecé a salir de nuevo. 6 meses después de la fiesta de aniversario, Tommy me llamó con noticias. Tuvieron que vender la casa, dijo. Han estado viviendo en un pequeño apartamento durante el último mes. Le están diciendo a todos que es tu culpa, que eres egoísta y codiciosa. A veces pensaba en mis padres en su pequeño apartamento, viviendo con las consecuencias de sus decisiones. No sentí satisfacción en su caída, pero tampoco culpa. La abuela Rose tenía razón todo el tiempo, los niños deben ser amados por igual. Mis padres no habían aprendido esa lección, y habían perdido a sus 2 hijos como resultado, Tommy por su desilusión y yo por su crueldad. Conservé la tarjeta con el nombre fracaso como un recordatorio, no de la opinión de mis padres sobre mí, sino del día en que finalmente me liberé de la necesidad de su aprobación. La había enmarcado y la había colgado en mi oficina en casa, donde podía verla todos los días mientras construía mi vida exitosa en mis propios términos.